Él era un magnate cínico y desilusionado, heredero de un imperio de joyas y de un pasado de dolor, que creía que la inocencia era una farsa. Ella, una joven pura y virgen de alma, que vivía una vida sencilla y se dedicaba al arte, subestimada por su modestia. En un evento social, él la observa de lejos y en un momento inesperado, su falta de malicia la revela intocada por la corrupción del mundo. Impactado e intrigado, él la elige como su prometida, creyendo que ella es la única mujer capaz de cambiar su mundo. Mira esta historia hasta el final, te sorprenderá. Si te gustan las historias de amor y romance, suscríbete a este canal, deja tu comentario. Todos los días publicamos videos como este. Continuando. La mañana del lunes, llegó con el ruido familiar de la máquina de coser en el pequeño taller de Aurora Costa. A los 25 años, ella había transformado lo que un día fue la cochera de la casa heredada de su abuela en un espacio sagrado de creación. Telas delicadas se esparcían por las mesas de madera rústica, mientras sus manos habilidosas daban vida a vestidos que parecían salidos de un cuento de hadas. Cada pieza llevaba su firma. Bordados a mano que contaban historias silenciosas, encajes que susurraban romanticismo y una delicadeza que solo almas puras consiguen imprimir en su arte. El teléfono sonó, interrumpiendo el ritmo hipnotizante de su trabajo. Del otro lado de la línea, la voz ansiosa de Marina, su única empleada y amiga desde la escuela, traía una noticia que haría que su corazón se acelerara. Aurora, no lo vas a creer. La Fundación del Bosque está buscando artesanas para la gala benéfica del próximo mes. Es la oportunidad de nuestra vida. Quieren piezas exclusivas para la subasta. Marina apenas podía contener la emoción. Pero hay un detalle. Necesitamos presentar nuestra propuesta hoy por la tarde. Ya sé que es con poco tiempo, pero... Aurora sintió un vuelco en el estómago. La Fundación del Bosque era sinónimo de prestigio y poder en la Ciudad de México. Alejandro del Bosque, el heredero del imperio, era una figura legendaria en los círculos de la alta sociedad, conocido tanto por su mente brillante en los negocios como por su frialdad calculista en todo lo que tocaba. A los 38 años, él comandaba no solo la empresa familiar de joyas y bienes raíces, sino también una de las fundaciones más influyentes del país. Marina, sabes que no me llevo bien con ese tipo de ambiente, murmuró Aurora, observando sus manos encallecidas por el trabajo arduo. Esa gente viven en un mundo completamente diferente al nuestro. Exactamente por eso tu arte va a destacar. Aurora, tienes un don. Tus piezas tienen alma, tienen historia. Es eso lo que el mundo necesita ver. Mientras Marina continuaba intentando convencerla, Aurora miró alrededor de su pequeño santuario. Las cuentas por pagar se acumulaban sobre el escritorio de su abuela y la renta del próximo mes ya pesaba en sus pensamientos. Su arte sustentaba no solo sus sueños, sino también su realidad financiera cada vez más apretada. Algunas torres de distancia, en el último piso del edificio del Bosque que dominaba Polanco, Alejandro terminaba otra reunión que dejaría millones de pesos en ganancia para el grupo. Su traje italiano impecable no conseguía esconder el vacío que lo consumía por dentro. 3 años habían pasado desde la muerte de su hermana menor, Carolina, y con ella se había ido la única persona que lo veía más allá de la fortuna y del poder. Señor del Bosque, la lista de artesanas para la gala está lista para su aprobación, informó Beatriz, su asistente personal, entrando en su oficina con la elegancia de quien conocía cada detalle de los gustos exigentes del jefe. Alejandro ni siquiera levantó los ojos de los documentos. Ya sabes qué hacer. Elige las que traigan más prestigio para el evento. No tengo tiempo para esas frivolidades. En realidad, señor, hay una situación peculiar. Una de las candidatas, Aurora Costa, consiguió una presentación de última hora
a través de contactos de la fundación. No tenemos referencias de ella en los círculos usuales, pero su portafolio... Beatriz vaciló, sosteniendo las fotos de las creaciones de Aurora. Es diferente a todo lo que ya he visto. Por primera vez esa tarde, Alejandro levantó la mirada. Había algo en el tono de voz de Beatriz que despertó su curiosidad. En sus años de experiencia, había aprendido a reconocer cuando algo se salía de lo común, y su asistente rara vez demostraba tal vacilación. ¿Diferente en qué sentido? Véalo usted mismo, dijo ella, colocando las fotografías sobre la mesa de caoba. Alejandro analizó cada imagen con el ojo crítico de quien estaba acostumbrado a evaluar inversiones millonarias. Pero aquellos vestidos, había algo en ellos que lo intrigaba. No era solo la técnica impecable o el diseño innovador, era como si cada pieza contara una historia, como si cargara el alma de quien la había creado. Una sensación extraña lo invadió, una punzada de curiosidad que hacía mucho tiempo no sentía. ¿Cuándo es su presentación? Hoy a las 17 horas. Pero señor, tal vez sea mejor que yo conduzca la reunión. Sé que no le gusta este tipo de... No. La palabra salió más firme de lo que Alejandro esperaba. Yo mismo la recibiré. Mientras tanto, Aurora estaba parada frente al espejo de su cuarto, intentando decidir qué ropa sería adecuada para adentrarse en un mundo que siempre le había parecido inalcanzable. Eligió un vestido sencillo de su propia creación, un azul marino discreto que realzaba sus ojos castaños sin llamar la atención excesiva. Su cabello largo estaba recogido en un chongo bajo y dispensó cualquier maquillaje más allá de un ligero brillo labial. Al llegar al imponente edificio del bosque, Aurora se sintió como una hormiga frente a un gigante de vidrio y acero. El lobby lujoso la intimidaba, con sus mármoles relucientes y la movilización constante de personas que parecían pertenecer a ese universo de poder y dinero. Aurora Costa para Alejandro del Bosque, dijo ella al recepcionista, su voz traicionando un nerviosismo que intentaba esconder. El ascensor la llevó hasta el último piso en pocos segundos que parecieron eternos. Cuando las puertas se abrieron directamente en la oficina ejecutiva, Aurora se vio cara a cara con el hombre que comandaba uno de los mayores imperios del país. Alejandro del Bosque estaba de pie cerca de la ventana panorámica, observando la ciudad que se extendía a sus pies. Cuando se giró para saludarla, Aurora sintió como si el aire se hubiera vuelto más denso. Él era exactamente como imaginara, alto, imponente, con rasgos marcados que denunciaban la determinación detrás de cada decisión. Pero había algo en sus ojos oscuros que la sorprendió. Una profundidad melancólica que contrastaba con toda la frialdad que su reputación sugería. «Señorita Costa», dijo él, extendiendo la mano en un saludo formal. «Oí decir que su trabajo es peculiar. El encuentro que cambiaría ambas vidas para siempre había comenzado». Alejandro observó a Aurora abrir cuidadosamente su carpeta de cuero gastado, retirando fotografías y telas como si fueran tesoros sagrados. Había una delicadeza en sus movimientos que lo intrigó, diferente de la representación calculada de las mujeres que solían frecuentar su oficina, buscando favores u oportunidades de negocio. «Señor del Bosque, cada una de estas piezas fue pensada para contar una historia», Aurora comenzó, su voz ganando confianza al hablar sobre su pasión. «Este vestido aquí fue inspirado en la leyenda de La Llorona. Los bordados, en tonos azulados y grises, representan las aguas del lago, y las chaquiras imitan las lágrimas». Alejandro tomó una de las fotografías, estudiando los detalles con atención. Era imposible negar la calidad del trabajo, pero había algo más que lo perturbaba. La pureza de la intención detrás de cada creación era palpable, casi ingenua en su honestidad. En un mundo donde todo tenía un precio y una agenda oculta, aquella autenticidad lo desarmaba. «Interesante»,
murmuró él, aún examinando la imagen. ¿Y cuánto pretende cobrar por una pieza de estas para la subasta? La pregunta directa hizo que Aurora se ruborizara. Ella nunca había puesto precio a su trabajo para un evento de aquella magnitud. Bueno, considerando el tiempo de ejecución y los materiales, quizás 15,000 pesos. El silencio que se siguió fue incómodo. Alejandro la observaba con una expresión indescifrable y Aurora percibió que había cometido algún error grave. 15,000 pesos era una fortuna para ella, pero por la mirada de él, era claro que estaba muy por debajo de lo esperado. «Señorita Costa», dijo Alejandro finalmente, su voz cargando un tono que ella no consiguió interpretar. ¿Tiene noción del tipo de personas que frecuentan nuestros eventos? ¿Damas que gastan más que eso en una sola pieza de joyería durante el cóctel? La humillación ardió en el pecho de Aurora. Ella comenzó a recoger sus fotografías, las manos temblando ligeramente. «Pido disculpas por desperdiciar su tiempo, señor del Bosque. Yo claramente no pertenezco a este mundo». Pero Alejandro no había terminado. Se acercó a ella y Aurora pudo sentir el perfume caro de su colonia mezclado con algo indefiniblemente masculino. «No dije que no quiero su trabajo. Dije que usted no conoce su propio valor». Los ojos de él encontraron los de ella. Y por un momento, Aurora sintió como si él pudiera ver directamente en su alma. Había una intensidad en aquella mirada que la hacía sentir expuesta y protegida al mismo tiempo. 50,000 pesos por pieza, declaró Alejandro. Quiero 3 vestidos exclusivos para la subasta. Tema libre, pero con la condición de que reflejen su visión artística genuina, no lo que imagina que las personas ricas quieren ver. Aurora lo encaró, incrédula. «Señor del Bosque, esto es muy generoso, pero yo no podría aceptar un valor tan alto sin tener certeza de que puedo entregar algo que justifique». «Déjeme ser claro, señorita Costa», interrumpió Alejandro, su voz asumiendo el tono imperativo que usaba en negociaciones. «No soy conocido por mi generosidad. Soy conocido por reconocer valor donde otros ven mediocridad. Sus vestidos valdrán cada centavo porque cargan algo que el dinero no puede comprar. Autenticidad, la palabra resonó en el aire entre ellos. Aurora no entendía completamente por qué aquel hombre poderoso estaba invirtiendo tanto en una artesana desconocida, pero había algo en su determinación que la hacía querer corresponder a las expectativas. «Hay una condición adicional», Alejandro continuó, caminando de vuelta hacia su mesa. «Usted trabajará aquí. Tenemos un taller en el 15º piso que no es usado hace años. Necesito acompañar el progreso personalmente». «¿Trabajar aquí?», Aurora repitió, mirando alrededor del ambiente intimidante. «Señor del Bosque, yo tengo mi propio taller, mi rutina, que claramente no está siendo suficiente para sustentar su talento», él replicó sin rodeos. «Este proyecto exigirá acceso a materiales premium, equipos adecuados y supervisión directa». La última parte fue dicha con una intensidad que hizo que Aurora se cuestionara sobre las verdaderas motivaciones detrás de aquella propuesta. Había algo en los ojos de Alejandro que iba más allá del interés profesional. Una curiosidad casi científica que la dejaba incómoda y extrañamente atraída al mismo tiempo. «Tengo una pregunta», dijo Aurora, reuniendo coraje. «¿Por qué yo? Ciertamente hay costureras más experimentadas, con currículos más impresionantes». Alejandro quedó en silencio por un largo momento, estudiando el rostro de ella con una atención que la hizo ruborizar nuevamente. Cuando finalmente respondió, su voz cargaba una vulnerabilidad que él intentó disimular con frialdad. «Porque usted aún cree que el arte puede tocar almas, porque sus creaciones no son productos, son confesiones, y porque...» Él vaciló, como si las próximas palabras lo sorprendieran.
porque hace mucho tiempo que no veo a alguien que aún tenga esperanza suficiente para abordar sueños en tela. La respuesta inesperada tocó a Aurora de una forma que ella no consiguió explicar. En aquel momento, vislumbró más allá de la máscara de frialdad que Alejandro usaba. Vio un hombre que había perdido algo precioso y que quizás estuviera buscando una forma de recuperarlo a través del arte de ella. ¿Y si no consigo atender sus expectativas?, preguntó ella en voz baja. Entonces, al menos habremos descubierto eso intentándolo, respondió Alejandro, extendiendo un contrato que Beatriz había preparado con eficiencia impresionante. El plazo es de 1 mes. Comenzamos mañana a las 8. Aurora miró para el documento, consciente de que firmarlo significaría mucho más que un trabajo bien remunerado. Significaría adentrarse en un mundo donde no conocía las reglas, donde su simplicidad sería constantemente probada contra la sofisticación que la cercaba. Hay una cosa más, dijo Alejandro cuando ella apoyó la pluma sobre el papel. Este proyecto es confidencial. Nadie, además de nosotros dos, debe saber de los detalles. La discreción es fundamental. La forma como él dijo «nosotros dos» envió un escalofrío por la espina de Aurora. Había una intimidad implícita en aquellas palabras que la asustaba y la atraía simultáneamente. Cuando ella finalmente firmó el contrato, Alejandro guardó el documento con un cuidado casi reverente. Mañana a las 8, 15º piso. ¿Y señorita Costa? Él la encaró una última vez antes de que ella saliera. Venga preparada para trabajar. No acepto nada menos que la perfección. Mientras esperaba el ascensor, Aurora intentó procesar lo que había acontecido. En cuestión de 1 hora, su vida había tomado una dirección completamente inesperada, pero la sensación que más la perturbaba no era el nerviosismo por el desafío profesional. Era la forma como su corazón se había acelerado cuando Alejandro había hablado sobre sueños bordados en tela, como si él pudiera ver directamente en la esencia de quien ella era. Cuando las puertas del ascensor se cerraron, Aurora no vio a Alejandro observándola partir a través del vidrio de su oficina, una expresión contemplativa en su rostro. Por primera vez en años, él sentía una curiosidad genuina sobre otra persona, y eso lo asustaba más que cualquier negocio arriesgado que ya había enfrentado. El 15º piso del edificio del Bosque había permanecido cerrado por 3 años. Cuando Alejandro abrió las pesadas puertas dobles en la mañana siguiente, el olor a pintura y telas antiguas invadió sus narinas, trayendo memorias que él prefería mantener enterradas. Aquel había sido el taller de Carolina, su hermana menor, que soñaba con ser diseñadora antes de que un accidente de coche cegara su vida a los 23 años. Aurora llegó puntualmente a las 8 horas, cargando una bolsa sencilla de lona y una expresión de determinación que impresionó a Alejandro. Ella vestía unos pantalones de mezclilla deslavados y una blusa blanca de algodón, un contraste gritante con el ambiente corporativo, pero que de alguna forma parecía perfectamente adecuado para quien estaba allí para crear. «Este lugar es increíble», murmuró Aurora, caminando entre las mesas de corte profesionales y los maniquíes cubiertos por sábanas blancas. La luz natural que entraba por las ventanas amplias creaba un ambiente casi mágico. ¿Alguien solía trabajar aquí? Alejandro vaciló por un momento, observando a Aurora descubrir los equipos con el entusiasmo de una niña en una juguetería. «Mi hermana», dijo finalmente, su voz más baja de lo que pretendía. Ella tenía sueños parecidos a los suyos. ¿Tenía? Aurora se giró hacia él, captando inmediatamente el tiempo verbal. ¿Qué le sucedió? Creció y descubrió que los sueños no pagan las cuentas, mintió Alejandro, desviando la mirada. La verdad era mucho más dolorosa para ser compartida con una extraña, incluso si esa extraña tenía algo que lo intrigaba profundamente. Pero Aurora tenía la capacidad peculiar de ver más allá de las palabras. «Ella murió, ¿no es así?»,
Preguntó suavemente, su voz cargada de una compasión genuina que hizo que Alejandro se pusiera rígido. «Eso no es de su incumbencia». Él respondió con frialdad, erigiendo sus defensas instintivamente. «Vinimos aquí para trabajar, no para terapia». Aurora asintió, comprendiendo que había tocado una herida aún sensible. En silencio, comenzó a organizar sus materiales sobre una de las mesas, pero Alejandro notó cómo sus movimientos se habían vuelto más cuidadosos, casi reverentes, como si entendiera que estaba trabajando en un espacio sagrado. Durante las primeras horas, ellos mantuvieron una distancia profesional. Alejandro observaba de lejos mientras Aurora esbozaba sus primeros diseños, ocasionalmente haciendo comentarios sobre practicidad o adecuación al evento. Pero había algo hipnotizante en la forma como ella trabajaba, completamente absorta, mordiendo levemente el labio inferior cuando concentrada, murmurando bajito para sí misma, como si conversara con las propias creaciones. Alrededor del mediodía, Aurora se levantó para estirar la espalda y notó a Alejandro parado frente a un cuadro cubierto por una tela en la pared opuesta. ¿Puedo ver?, preguntó ella, aproximándose. «No toque eso», dijo Alejandro bruscamente, pero Aurora ya había jalado parte de la tela, revelando un retrato al óleo de una joven de ojos brillantes y sonrisa luminosa. La semejanza con Alejandro era innegable. Los mismos rasgos marcados, pero suavizados por la juventud y por la alegría. «Ella era hermosa», susurró Aurora. «Y por sus ojos puedo ver que ustedes eran muy cercanos». Alejandro quedó inmóvil, observando a Aurora estudiar el retrato de Carolina con una atención respetuosa. «¿Cómo puede saber eso mirando una pintura? Los ojos cuentan historias». Aurora respondió simplemente. «Los de ella hablan de alguien que amaba y se sentía amada. Y usted tiene la misma profundidad en la mirada, pero con una tristeza que ella no tenía». La observación fue tan precisa que Alejandro sintió como si hubiese recibido un golpe en el estómago. Nadie jamás había leído sus emociones con tanta claridad, y eso lo perturbaba profundamente. «Carolina murió hace 3 años», dijo finalmente, las palabras saliendo contra su voluntad. «Accidente de coche. Ella estaba regresando de una clase de costura cuando un conductor ebrio. Después de eso, cerré este lugar». Aurora se giró hacia él, sus ojos castaños brillando con lágrimas no derramadas. «Por eso usted me trajo aquí. No es solo sobre los vestidos para la subasta». «No sea ridícula», Alejandro intentó negar, pero su voz carecía de la convicción usual. «Este es simplemente el espacio más adecuado para el trabajo». «Alejandro», ella dijo su nombre por primera vez, y el sonido fue tan íntimo que él sintió un escalofrío. «Puedo entender si usted quiere que yo trabaje en otro lugar. Debe ser doloroso». «No». Él la interrumpió, sorprendiendo a sí mismo. «Usted se queda. A Carolina le habría agradado usted. Ella siempre decía que el arte debería ser un puente entre las almas, no solo una decoración para paredes». Aurora sonrió suavemente, y Alejandro percibió que era la primera vez que la veía sonreír de verdad. La sonrisa transformó completamente su rostro, iluminándolo de una forma que lo hizo cuestionar por qué había pensado que ella era solo modesta en su belleza. En aquel momento, ella era radiante. «Entonces voy a hacer el mejor trabajo de mi vida», Aurora prometió, «por usted, por ella y por todas las historias que estos vestidos van a contar». El resto de la tarde pasó en un ritmo diferente. Alejandro se encontró permaneciendo en el taller más tiempo de lo que había planeado, fascinado por la forma como Aurora daba vida a sus bocetos. Ella trabajaba con una pasión que él no veía hacía años, y había momentos en que olvidaba completamente su presencia, tarareando bajito melodías que él no reconocía. «¿De dónde viene esa música?», él preguntó durante uno de esos momentos. Aurora paró de coser y se ruborizó ligeramente. «Yo la invento».
Cada pieza tiene su propia melodía en mi cabeza. Ayuda a mantener el ritmo de la costura. Usted compone. Nada profesional. Ella rió, un sonido genuino que resonó por el taller. Son solo pequeñas canciones que creo mientras trabajo. Mi abuela solía decir que cada artesano tenía su propia música interior. Alejandro se aproximó de la mesa de trabajo, observando las manos delicadas de Aurora guiar la aguja con precisión milimétrica. Su abuela también cosía. Ella me enseñó todo lo que sé, Aurora respondió, sus ojos asumiendo un brillo nostálgico. Murió cuando yo tenía 18 años, me dejó la casa y algunos equipos básicos. Desde entonces he intentado honrar lo que ella me enseñó. ¿Y sus padres? El silencio que se siguió fue cargado de un dolor familiar. Aurora continuó cosiendo, pero Alejandro notó cómo sus hombros se pusieron rígidos ligeramente. Mi padre nos abandonó cuando yo tenía 5 años, dijo finalmente, su voz casi un susurro. Mi madre. Ella no consiguió lidiar con el rechazo. Empezó a beber, después vinieron las drogas, murió de sobredosis cuando yo tenía 16. Alejandro sintió una punzada inesperada de protección. Usted se creó a sí misma. Mi abuela me crió, corrigió Aurora. Ella me mostró que incluso cuando el mundo se derrumba a nuestro alrededor, aún podemos crear belleza. Que nuestras manos pueden transformar dolor en arte. La revelación creó una atmósfera íntima entre ellos. Alejandro percibió que, por primera vez en años, estaba genuinamente interesado en la historia de otra persona. Y más perturbador aún, sentía el impulso de compartir sus propias heridas, algo que jamás había hecho con nadie, además de Carolina. Por eso sus vestidos son diferentes, murmuró él, más para sí mismo que para ella. Ellos cargan su historia. Aurora levantó los ojos hacia él y por un momento ambos quedaron en silencio, reconociendo algo en el otro que era simultáneamente familiar y aterrador. Dos almas marcadas por la pérdida, encontrándose una a la otra en un taller lleno de memorias y posibilidades. Cuando Aurora finalmente volvió al trabajo, Alejandro percibió que algo había cambiado irrevocablemente entre ellos. La conexión forzada por el contrato se había transformado en algo mucho más peligroso, una comprensión mutua que amenazaba con derribar todas las barreras que él había construido alrededor de su corazón. Una semana había pasado desde que Aurora empezara a trabajar en el taller de Carolina y una rutina extrañamente confortable se había establecido entre ella y Alejandro. Él llegaba todas las mañanas con 2 cafés, un expreso fuerte para sí y un café con leche para ella, aunque nunca le hubiera preguntado su preferencia. Simplemente la había observado durante los primeros días y deducido lo que le gustaba. En aquel jueves lluvioso, Aurora estaba trabajando en el segundo vestido de la colección cuando su teléfono sonó. El nombre Hospital General en la pantalla hizo que su corazón se acelerara. Señorita Costa, aquí es del área de emergencias. Su amiga Marina Oliveira dio su nombre como contacto de emergencia. Ella sufrió un accidente. El teléfono resbaló de las manos temblorosas de Aurora, haciéndose pedazos en el suelo de mármol. Alejandro, que estaba revisando informes en un sillón cercano, inmediatamente se levantó al ver el desespero estampado en el rostro de ella. ¿Qué sucedió?, preguntó él, sujetándola por los hombros mientras ella se balanceaba peligrosamente. Marina, hospital, accidente. Aurora consiguió balbucear entre sollozos. Necesito ir. Necesito... Pero cuando intentó moverse, sus piernas cedieron. El shock y el pánico habían tomado cuenta completamente. Alejandro la sujetó antes de que ella cayera, sintiendo el cuerpo de ella temblar contra el suyo. Respire, dijo él firmemente, su voz asumiendo el tono de comando que usaba en crisis corporativas. Despacio, dígame lo que sucedió. Ella es todo lo que tengo. Aurora lloró, agarrando la camisa de él inconscientemente. Si yo pierdo a Marina también, yo no puedo.
La vulnerabilidad absoluta de ella destrozó algo dentro de Alejandro. Sin pensar en las consecuencias, él la jaló para sus brazos, dejando que ella se derrumbara contra su pecho mientras sollozaba. El perfume suave de sus cabellos, mezclado con el olor de telas y lágrimas, creó una intimidad que él no experimentaba hacía años. «No la va a perder», murmuró él contra la coronilla de la cabeza de ella, sorprendido con la propia convicción en su voz. «Vamos al hospital ahora». El trayecto hasta el Hospital General fue tenso. Alejandro conducía su Mercedes a través del tráfico chilango, mientras Aurora permanecía en silencio al lado de él, las manos entrelazadas en el regazo, intentando contener el pánico. Cuando llegaron, ella salió del coche antes incluso de que él parara completamente. «Marina Oliveira», dijo Aurora a la recepcionista, su voz ronca de tanto llorar. Ella dio mi nombre como contacto de emergencia. «Cuarto 304, tercer piso», la mujer respondió mecánicamente. «Pero solo familiares pueden...» «Yo soy su hermana», Aurora mintió sin vacilar, ya corriendo en dirección a los elevadores. Alejandro la siguió, impresionado con la determinación que había sustituido el desespero. Cuando encontraron a Marina, consciente pero con el brazo derecho enyesado y varios hematomas en el rostro, Aurora se derrumbó en lágrimas de alivio. «Estás bien, estás bien», ella repetía, sujetando la mano buena de la amiga. «Aurora, fue solo un resbalón en la escalera del edificio». Marina intentó tranquilizarla, aunque su propia voz demostrara dolor. «Brazo roto y algunos moretones. Nada que no se cure». Pero Alejandro observaba la escena con atención creciente. Había algo en la forma como Marina evitaba mirar directamente para Aurora, como si escondiera alguna cosa, y los hematomas en su rostro parecían muy específicos para una simple caída. «Marina», dijo él suavemente aproximándose de la cama, «¿puedo hablar con usted en privado?» Aurora miró para él, confusa, pero Marina asintió nerviosamente. «Aurora, ¿puedes buscar un café para mí? Tengo sed». Cuando quedaron solos, Alejandro fijó a Marina con la mirada penetrante que usaba para desenmascarar mentiras en negociaciones. «No fue accidente, ¿verdad?» Marina desvió los ojos. «No sé de qué está hablando». Los hematomas en su rostro son muy dirigidos. No era una pregunta. Y tiene relación con Aurora. El silencio de Marina fue confirmación suficiente. Alejandro sintió una furia fría subir por su pecho. El mismo tipo de rabia que sentía cuando alguien intentaba perjudicar a Carolina. ¿Quién fue? Su voz era peligrosamente baja. «Algunos tipos aparecieron en el taller anoche». Marina finalmente admitió, las lágrimas comenzando a escurrir. «Preguntaron dónde estaba Aurora. Dijeron que ella debía dinero. Cuando dije que no sabía, ellos me golpearon. Dijo que era una advertencia». La sangre de Alejandro se heló. La idea de alguien amenazando a Aurora despertó en él un instinto protector que ni siquiera sabía que poseía. ¿Qué tipo de deuda? «El padre de ella», Marina susurró. «Antes de abandonar la familia, él se involucró con agiotistas. Aurora no sabe, pero la deuda pasó para ella cuando él murió el año pasado. Ellos descubrieron dónde ella vive, dónde trabaja». Alejandro cerró los puños. La idea de alguien amenazando a Aurora despertó en él un instinto protector que nem sabía que poseía. «¿Cuánto?» 200,000 pesos, Marina dijo, y Alejandro casi rió de la ironía. Era una cantidad insignificante para él, pero una fortuna imposible para Aurora. ¿Por qué ella no me contó? «Porque no sabe». Marina se agitó en la cama. «Aurora piensa que el padre murió en un accidente. Ella no tiene idea de que heredó las deudas de él. Yo descubrí por casualidad cuando ellos aparecieron en el taller de ella el mes pasado, pero conseguí convencerlos de que ella estaba viajando. Y ahora ellos están perdiendo la paciencia», Alejandro concluyó. Cuando Aurora volvió con el café,
encontró a Alejandro parado al lado de la ventana, observando la lluvia con una expresión sombría. Había algo diferente en su postura, una tensión que ella no conseguía descifrar. ¿Cómo te estás sintiendo?, ella preguntó a Marina, entregándole el vaso. Mejor. Marina forzó una sonrisa. Pero Aurora, quizás sea mejor que te quedes en otro lugar por algunos días. Mi departamento no está muy seguro después del accidente. Aurora frunció el ceño. ¿Por qué no estaría seguro? El silencio que se siguió fue cargado de tensión. Alejandro se giró de la ventana, una decisión tomada en sus ojos oscuros. «Porque no fue accidente», dijo él calmadamente. «Y porque vas a quedarte en mi casa hasta que resolvamos esto». «¿Qué?». Aurora lo encaró, choqueada. «Alejandro, yo no puedo... No es una petición». Él la interrumpió, su voz asumiendo el tono autoritario que no admitía discusión. «Es una cuestión de seguridad». «¿Seguridad? ¿De qué estás hablando?». Alejandro intercambió una mirada significativa con Marina, que asintió casi imperceptiblemente. Él se aproximó de Aurora, colocando las manos en sus hombros con una gentileza que contrastaba con la firmeza de su voz. «Hay personas buscándote, personas peligrosas, y hasta que yo descubra exactamente lo que quieren y resuelva esta situación, no vas a salir de mi vista». El toque de él envió ondas de calor por el cuerpo de Aurora, pero el miedo en sus ojos era evidente. ¿Qué personas? ¿Por qué alguien me buscaría? «Eso vamos a descubrir», Alejandro prometió, y había algo en su determinación que tanto la tranquilizó como la asustó. «Pero ahora vienes conmigo». Mientras salían del hospital, Aurora no percibió a Alejandro haciendo una llamada discreta para su jefe de seguridad personal. Tampoco vio la forma como él observaba cada sombra, cada movimiento sospechoso alrededor de ellos. Lo que sí percibió fue como, por primera vez desde que se conocieron, Alejandro no intentó mantener distancia. Su mano permaneció en sus espaldas mientras caminaban, un gesto protector que hizo que su corazón se acelerara por razones que nada tenían que ver con miedo. En el coche, mientras Alejandro conducía en dirección a Santa Fe, Aurora finalmente encontró voz para preguntar: «¿Por qué estás haciendo esto? Apenas me conoces». Alejandro quedó en silencio por un largo momento, las luces de la ciudad reflejándose en su perfil tenso. Cuando finalmente respondió, su voz cargaba una vulnerabilidad que él intentó disimular, porque ya perdía a alguien importante por no haber actuado a tiempo, y no voy a dejar que eso suceda nuevamente. La confesión flotó entre ellos como una promesa peligrosa. Aurora percibió que, de alguna forma, se había convertido en mucho más que una simple empleada para Alejandro del Bosque, y la intensidad de aquella realización la asustaba tanto como la excitaba. Cuando llegaron al fraccionamiento de lujo de Alejandro, Aurora supo que su vida estaba a punto de cambiar irrevocablemente. Lo que comenzara como un trabajo simple se había transformado en algo mucho más complejo y peligroso. No solo por los enemigos desconocidos que la buscaban, sino por la creciente atracción que sentía por el hombre que había decidido protegerla, costase lo que costase. El penthouse de Alejandro en Santa Fe era un reflejo perfecto de su personalidad, imponente, elegante e impecablemente organizado. Aurora se sintió aún más fuera de lugar caminando por los cuartos decorados con obras de arte que probablemente costaban más de lo que ella ganaba en años. Alejandro la condujo hasta uno de los cuartos de huéspedes, equipado con una vista deslumbrante de la ciudad y un closet mayor que su taller. «Te quedarás aquí», dijo él, colocando la pequeña maleta de ella sobre la cama, king size. «Rodrigo, mi jefe de seguridad, estará de guardia en la portería. No salgas sola por ningún motivo». «Alejandro, todo esto es muy generoso, pero yo no puedo aceptar...» Aurora comenzó, pero él la silenció con una mirada. «No es generosidad, es necesidad». Él se aproximó, y Aurora pudo sentir la intensidad de su presencia.
Aquellos hombres que lastimaron a Marina no van a parar por ahí, y yo no voy a permitir que te hagan daño. La forma posesiva como él dijo, mí, hizo que el corazón de Aurora se acelerara. Había algo cambiando entre ellos, una intimidad peligrosa que crecía a cada momento compartido. En los días siguientes, una rutina extraña se estableció. Alejandro trabajaba desde casa en la mayor parte del tiempo, alegando cuestiones de seguridad, pero Aurora percibió cómo él encontraba excusas para quedarse cerca. Tomaban el desayuno juntos en la terraza. Él la llevaba al taller escoltado por guardias de seguridad discretos, y durante las comidas conversaban sobre arte, música, sueños, todo excepto el peligro que flotaba sobre ellos. Fue durante una de aquellas noches, mientras trabajaban lado a lado en el taller silencioso, ella cosiendo, él revisando contratos, que el momento inevitable llegó. Aurora estaba ajustando un bordado delicado cuando la aguja resbaló, hiriendo su dedo. Una gota de sangre manchó la tela blanca. «Chin», murmuró ella, llevando el dedo a la boca instintivamente. Alejandro estaba a su lado en segundos, sujetando su mano herida con una gentileza que contrastaba con su expresión preocupada. «Déjame ver». El corte era superficial, pero Alejandro lo trató como si fuese una herida grave. Él buscó un equipo de primeros auxilios y con movimientos cuidadosos limpió la herida. El toque de sus dedos en la piel de ella envió ondas de electricidad por el brazo de Aurora. «Listo», él susurró, pero no soltó su mano. Aurora levantó los ojos para encontrar la mirada intensa de Alejandro fija en ella. El aire entre ellos se tornó cargado, y ella percibió que él estaba luchando contra algo mucho más poderoso que la preocupación médica. «Aurora», él dijo su nombre como una oración, aproximándose más. «No deberías estar aquí». «¿En el taller?», preguntó ella confusa. «En mi vida», él respondió, su voz ronca. «No deberías haberte tornado esto». «¿Qué me he tornado?». En vez de responder, Alejandro se inclinó y capturó sus labios en los de ella. El beso fue todo lo que Aurora había imaginado y más, intenso, desesperado, cargado de semanas de tensión reprimida. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban jadeantes. «Esto no puede suceder», dijo Alejandro, pero sus manos aún sujetaban el rostro de ella. «¿Por qué no?», Aurora susurró, sorprendiéndose con su propia audacia. «Porque eres demasiado pura para mi mundo. Porque voy a acabar corrompiéndote. Porque...» Él pausó, luchando con las palabras. «Porque ya no consigo imaginar mi vida sin ti, y eso me aterra». La confesión flotó entre ellos como una bomba a punto de explotar. Aurora sabía que debería alejarse, que aquella situación era peligrosa además. Pero cuando Alejandro la besó nuevamente, toda razón desapareció. Lo que ellos no sabían era que, 3 pisos abajo, una cámara de largo alcance capturaba cada momento íntimo a través de las ventanas panorámicas del taller. En la mañana siguiente, Alejandro despertó con varias llamadas perdidas de Beatriz. Cuando retornó la llamada, la voz de su asistente estaba cargada de pánico. «Señor del Bosque, necesita venir a la oficina inmediatamente. Tenemos una situación». «¿Qué tipo de situación?». «El tipo que puede destruir su reputación y la de la empresa. Por favor, venga solo». Alejandro encontró a Beatriz en la oficina principal, cercada por periódicos y tablets. Su rostro estaba pálido cuando ella extendió una de las publicaciones. La portada del mayor periódico de chismes de la Ciudad de México exhibía una foto de Alejandro y Aurora besándose en el taller, con el titular en letras garrafales: «Magnate Alejandro del Bosque en romance secreto con costurera desconocida. ¿Será ella una interesada? ¿Cómo consiguieron esto?», preguntó Alejandro, su voz peligrosamente baja. «Alguien los estaba vigilando», respondió Beatriz. «Pero eso es solo el comienzo. Recibí una llamada de Valentina Moraes hace una hora».
Alejandro se puso tenso. Valentina era su ex prometida, hija de uno de los mayores inversionistas de Del Bosque Holdings. El compromiso había terminado 6 meses atrás, cuando Alejandro descubrió que ella había intentado vender información privilegiada de la empresa a competidores. ¿Qué quiere ella? Una reunión, hoy. Ella dijo que tiene informaciones interesantes sobre su nueva amiga. El teléfono de Alejandro sonó en aquel momento. Era Aurora, su voz llena de pánico. Alejandro, hay fotógrafos en la portería de mi edificio y alguien dejó un sobre debajo de mi puerta. Necesitas ver esto. No salgas de casa. Él ordenó. Estoy yendo a buscarte ahora. Cuando Alejandro llegó al departamento de Aurora, ella había insistido en volver para tomar algunas ropas en la noche anterior. La encontró pálida y temblando, sujetando un sobre manila. Dentro había fotos de ella entrando y saliendo del edificio del Bosque, documentos sobre sus finanzas personales y una investigación detallada sobre su pasado familiar. Pero lo que más lo alarmó fue una acta de defunción que ella sujetaba con manos temblorosas. Mi padre no murió en un accidente, susurró Aurora, las lágrimas escurriendo por su rostro. Él fue asesinado por agiotistas y ahora ellos quieren que yo pague las deudas de él. Alejandro leyó el documento, su expresión tornándose cada vez más sombría. 200,000 pesos. Es una fortuna para mí, lloró Aurora, pero no es por eso que estoy aterrada. Hay más. Ella le mostró una foto reciente de Marina en el hospital con una nota anexada. Tu amiga tuvo suerte esta vez. Tienes una semana para buscarnos o la próxima no será tan afortunada. Y ahora que sabemos sobre tu nuevo novio rico, quizás él también se torne un objetivo interesante. La furia que Alejandro sintió fue diferente de cualquier cosa que ya había experimentado. No era solo sobre dinero o chantaje. Era sobre alguien amenazando a la mujer que se había tornado esencial para su existencia. Ellos no van a tocarte un dedo, él prometió, jalándola para sus brazos. Alejandro, esto va a arruinarte, sollozó Aurora contra su pecho. Tu empresa, tu reputación, y ahora tiene esta foto en los periódicos. Todas las personas van a pensar que soy una interesada que está intentando usarte. No me importo con lo que piensen, pero debería. Has trabajado toda la vida para construir todo esto. Yo no puedo ser la persona que destruye tus sueños. El teléfono de Alejandro sonó nuevamente. Era Beatriz, su voz tensa. Señor del Bosque, Valentina está aquí con abogados. Ella está amenazando convocar una reunión de emergencia del Consejo Administrativo si usted no se encuentra con ella en una hora. Algo sobre irregularidades en la conducción de los negocios de la empresa. Alejandro desligó y miró para Aurora, que había escuchado la conversación. Ella se alejó de él, limpiando las lágrimas. Necesitas ir, dijo ella con una voz que intentaba ser firme. Necesitas proteger a tu empresa. Aurora. No, ella lo interrumpió. Esto ya fue demasiado lejos. Yo nunca debería haber aceptado ese trabajo. Nunca debería haber dejado que te involucraras en mis problemas. Tus problemas se tornaron mis problemas en el momento en que yo decidí protegerte. Y ahora tus enemigos se tornaron mis enemigos. Aurora replicó. Alejandro, mírame. Realmente mira. Yo soy una costurera de un barrio simple, hija de viciados, sin dinero, sin familia, sin nada para ofrecer. Y tú eres Alejandro del Bosque. Nosotros no pertenecemos al mismo mundo. Para de decir eso. Es la verdad. Ella explotó. Y cuanto más tiempo pasemos juntos, más personas se van a lastimar. Marina ya fue agredida por mi causa. Ahora ellos están amenazándote. ¿Dónde va a parar esto? Alejandro la jaló para sí con fuerza, besándola con una pasión desesperada. Cuando se separaron, sus ojos oscuros brillaban con una determinación feroz.
Va a parar cuando yo elimine cada una de estas amenazas, él prometió. Valentina, los agiotistas, cualquiera que ose intentar separarnos. Tú eres mía ahora, Aurora, y yo protejo lo que es mío. La intensidad de su declaración envió escalofríos por la espina de Aurora. Parte de ella se sentía aterrorizada por la posesividad en su voz, pero otra parte, una parte que ella no sabía que existía, se sentía profundamente excitada por la forma como él la reivindicaba. ¿Y si el precio es muy alto?, ella susurró. Entonces yo pago. Alejandro respondió sin vacilar. Tú vales cualquier precio. Pero mientras se dirigían para enfrentar a Valentina, ninguno de los dos sabía que las fotografías en los periódicos eran solo el inicio. La exprometida de Alejandro había pasado meses planeando su venganza, y Aurora se había tornado el arma perfecta para destruir al hombre que había osado humillarla. La guerra estaba apenas comenzando, y el campo de batalla sería el corazón de ambos. La reunión con Valentina Moraes sucedió en el despacho de abogados más prestigioso de la Ciudad de México, un ambiente neutro que ella había escogido estratégicamente. Alejandro llegó acompañado solo de su abogado personal, dejando a Aurora en seguridad en el penthouse, protegida por guardias de seguridad. Valentina estaba deslumbrante como siempre, cabellos rubios impecables, vestido de marca que costaba más que un coche popular, y la sonrisa predatoria que Alejandro conocía bien. A los 32 años, ella era la heredera mimada de un imperio farmacéutico y había sido criada para ser la esposa perfecta de un magnate. Alejandro, querido, ella ronroneó cuando él entró en la sala. Estás con una apariencia cansada. Los nuevos hobbies están siendo desgastantes. Corta el teatro, Valentina. ¿Qué quieres? Ella gesticuló para una silla, pero Alejandro permaneció de pie. Siempre tan directo. Era una de las cosas que yo amaba en ti. Sus ojos brillaron con malicia. Siéntate, tenemos mucho que conversar sobre tu nueva improtegida. Alejandro se puso rígido, pero mantuvo la expresión neutra. No sé de qué estás hablando. Oh, por favor. Valentina abrió una carpeta gruesa sobre la mesa. Aurora Costa, 25 años, huérfana, costurera de barrio, hija de Roberto Costa, viciado en drogas y deudor de agiotistas, que murió asesinado por deudas de juego. Ella pausó, saboreando cada palabra. Deudas que por ley pasaron para la única heredera. Basta. La voz de Alejandro era peligrosamente baja. Estoy apenas comenzando. Valentina esparció fotografías sobre la mesa. Aurora entrando y saliendo del edificio del Bosque, imágenes de ella trabajando en el taller y decenas de fotos íntimas de los dos juntos. ¿Realmente pensaste que nadie notaría? ¿Qué tipo de hombre de negocios te has tornado, Alejandro? Tan descuidado. El abogado de Alejandro se inclinó para adelante. Señora Moraes, si está intentando chantaje... ¿Chantaje? Valentina rió, un sonido cristalino y venenoso. Estoy ofreciendo una solución para un problema que va a destruir Del Bosque Holdings. Ella se levantó, caminando hasta la ventana. ¿Sabes cuál es el problema de enamorarse por una plebeya, Alejandro? Es que ella siempre trae bagaje, y el bagaje de su cenicienta es tóxico. Alejandro permaneció en silencio, observándola con atención total. Los agiotistas que están detrás de ella no son pequeños criminales de barrio, Valentina continuó. Son parte de una organización que lava dinero a través de empresas legítimas, incluyendo algunas que hacen negocios con Del Bosque Holdings. Ella se giró para él, su sonrisa ampliándose. Cuando descubran que estás protegiendo la hija de Roberto Costa, van a considerar eso una declaración de guerra. Estás fanfarroneando. ¿Lo estoy? Ella tiró otro conjunto de documentos sobre la mesa. Alejandro reconoció inmediatamente los encabezados: informes de auditoría interna, contratos sigilosos, informaciones que apenas alguien con acceso privilegiado podría haber obtenido. ¿Recuerdas la constructora Atlántica?
aquel proyecto de centros comerciales que aprobamos el año pasado. 15% del capital de ellos viene del lavado de dinero de los mismos agiotistas que quieren la cabeza de tu noviecita. La sangre de Alejandro se enfrió. La constructora Atlántica era uno de los mayores contratos de Del Bosque Holdings en el momento. Si esa información se filtra, Valentina continuó casualmente, no solo perderás el contrato, el SAT y la Policía Federal van a investigar cada transacción de Del Bosque Holdings de los últimos 5 años. Tu empresa será destruida, tu reputación arruinada y probablemente enfrentarás acusaciones criminales. ¿Qué quieres?, preguntó Alejandro, aunque ya supiera la respuesta. Quiero que termines este romance ridículo, públicamente. Hoy, Valentina volvió para su silla cruzando las piernas elegantemente. Quiero que declares que Aurora Costa fue una empleada temporal que desarrolló una obsesión no correspondida, que las fotos fueron manipuladas o tiradas fuera de contexto. ¿Y a cambio? A cambio, yo garantizo que las informaciones sobre la constructora Atlántica nunca verán la luz del día. Y uso mi influencia para garantizar que los agiotistas reciban una propuesta irrecusable para olvidar la deuda de la muchacha. Alejandro analizó las opciones. Sabía que Valentina no estaba fanfarroneando. Ella tenía recursos y conexiones suficientes para cumplir tanto las amenazas como las promesas. Tienes 2 horas para decidir, Valentina añadió, verificando su reloj caro. Después de eso, haré algunas llamadas que no podrán ser deshechas. Cuando Alejandro salió del despacho de abogados, su mente estaba en turbulencia. Durante el trayecto de vuelta para casa, llamó para Aurora, pero ella no atendió. Llamó para la seguridad. Ellos confirmaron que ella estaba en el penthouse, pero se había rehusado a hablar con alguien desde que llegara una entrega de flores. Alejandro encontró a Aurora en la terraza, observando el mar con una expresión vacía. Un ramo de rosas blancas estaba en la mesa al lado de ella, junto con una tarjeta que ella sujetaba con manos temblorosas. ¿Qué es eso?, preguntó él, tomando la tarjeta. El mensaje era simple y aterrador. Rosas rojas, violetas azules. Tu novio no puede salvarte, ni tú tampoco. 48 horas. Amigos de Roberto. Llegó hace 1 hora, dijo Aurora, su voz casi un susurro. Junto con un teléfono. Alejandro notó un celular desechable sobre la mesa. ¿Ellos llamaron? Aurora asintió, lágrimas comenzando a escurrir. Dijeron que saben dónde estoy, que saben sobre ti, sobre tu empresa, que si yo no aparezco en un local específico mañana por la noche, van a comenzar a eliminar personas cercanas a mí. Ella se giró para él, sus ojos llenos de terror. Alejandro, ellos mencionaron a Marina, a tu hermana. Mi hermana está muerta, dijo Alejandro automáticamente. No, Carolina, Beatriz. Aurora tragó en seco. Ellos saben dónde ella vive, dónde sus hijos estudian. Dijeron que ella puede ser la próxima a tener un accidente. La revelación alcanzó a Alejandro como un puñetazo en el estómago. Beatriz no era solo su asistente. Ella era una de las pocas personas en quien confiaba completamente. Casi como una hermana mayor que lo había ayudado a reconstruir su vida después de la muerte de Carolina. Voy a resolver esto, dijo él, pero su voz carecía de la convicción usual. ¿Cómo? Aurora se levantó caminando hasta él. Alejandro, sé honesto conmigo. No hay solución para esto, ¿verdad? No una que no te destruya en el proceso. El silencio de él fue respuesta suficiente. Me encontré con Valentina hoy. Alejandro finalmente admitió. Ella tiene informaciones que pueden destruir mi empresa y ponerme en la cárcel. Y ella quiere que yo termine nuestro relacionamiento públicamente. Aurora cerró los ojos, como si estuviera absorbiendo un golpe físico. ¿Y vas a hacer eso? No. Alejandro dijo firmemente, jalándola para sus brazos. Voy a encontrar otra forma. No hay otra forma. Aurora se alejó de él, su voz subiendo. ¿No consigues ver? Yo soy un cáncer en tu vida.
Todo el mundo que se aproxima de mí se lastima. Marina fue golpeada. Beatriz está siendo amenazada. Tú estás perdiendo todo lo que has construido. Aurora, para. No puedo parar, porque por primera vez en mi vida yo me he enamorado de verdad. Y es exactamente por eso que necesito dejarte ir. Las palabras de ella lo alcanzaron como un rayo. Era la primera vez que cualquiera de los dos admitía amor abiertamente. ¿Tú me amas?, preguntó Alejandro, su voz ronca. Con cada fibra de mi ser, lloró Aurora. Es por eso que no puedo dejar que te destruyas por mi causa. Alejandro la jaló para sí desesperadamente, besándola con toda la pasión y desespero que sentía. Cuando se separaron, ambos estaban llorando. Yo también te amo, él susurró, más de lo que pensaba ser posible amar a alguien. Entonces tú entiendes por qué necesito irme. No, nosotros vamos a luchar, juntos. Pero Aurora ya había tomado su decisión. Mientras Alejandro atendía una llamada urgente de emergencia de su empresa, ella discretamente hizo las maletas. Dejó los vestidos que estaba creando por la mitad en el taller, junto con una carta que explicaba su decisión. Cuando Alejandro terminó la llamada, más problemas con inversionistas que habían visto las fotos en los periódicos, encontró el penthouse vacío. La carta de Aurora estaba sobre su cama. Alejandro, tú me enseñaste que el amor verdadero a veces significa sacrificio. No. Estoy haciendo el mayor sacrificio de mi vida para proteger al hombre que amo más que la propia vida. No me busques. Voy a resolver mis problemas sola, como siempre he hecho. Y tú vas a reconstruir tu vida, como siempre has hecho. Gracias por mostrarme que soy capaz de amar y ser amada. Ese fue el mayor regalo que alguien ya me ha dado. Para siempre tuya, Aurora. Alejandro llamó inmediatamente para la seguridad, pero ellos confirmaron que Aurora había salido por la cochera usando un coche de aplicación que ella había llamado. Las cámaras mostraban que ella cargaba apenas una pequeña maleta. Durante las próximas 6 horas, Alejandro movió cielo y tierra para encontrarla. Pero Aurora conocía la ciudad mejor que él. Sabía cómo desaparecer entre las favelas y comunidades donde había nacido. Ella había vuelto para su mundo, dejando el de él para atrás. Mientras tanto, Aurora se escondía en un pequeño hotel barato en Santa Teresa, llorando en un cuarto minúsculo que olía a moho. Había dejado su celular en el penthouse de Alejandro, cortando toda forma de comunicación. Por primera vez en semanas, estaba completamente sola y completamente devastada. En la mañana siguiente, los periódicos estampaban un nuevo titular. Romance de cuento de hadas llega al fin. Del Bosque Holdings enfrenta crisis tras escándalo amoroso de Heredero. Alejandro no había dormido y cuando Beatriz llegó a la oficina, lo encontró observando la ciudad a través de la ventana, con la misma expresión perdida que tuviera tras la muerte de Carolina. Señor del Bosque, ella dijo suavemente. Valentina Moraes está esperando su llamada. Ella dijo que el plazo expira al mediodía. Alejandro miró para el reloj. Eran 11:30. En 30 minutos, él tendría que escoger entre su imperio y la mujer que amaba. Y la mujer que amaba había hecho la elección por él, desapareciendo de su vida para siempre. Por primera vez en su vida adulta, Alejandro del Bosque se sintió completamente derrotado. Aurora pasó 3 días en el hotel en Santa Teresa, sobreviviendo de delivery barato y lágrimas. En el tercer día, cuando el dinero se estaba acabando y ella necesitaba tomar una decisión sobre lo que hacer con su vida, Marina apareció en la puerta del cuarto. ¿Cómo me has encontrado?, preguntó Aurora, sorprendida y aliviada al ver a la amiga. Siempre has dicho que si algún día necesitaras desaparecer, vendrías para este lugar. Marina respondió, entrando en el cuarto con dificultad por causa del brazo enyesado. ¿Recuerdas?
Has dicho que fue aquí que tu abuela te trajo cuando tu madre tuvo la primera sobredosis. Aurora se derrumbó en lágrimas en los brazos de la amiga. Marina, lo arruiné todo. He destruido la vida de él. Casi destruí la tuya. Para con eso. Marina la interrumpió firmemente. Siéntate aquí y escúchame. No has destruido nada. Has sido manipulada. ¿De qué estás hablando? Marina se sentó en la cama estrecha, jalando una carpeta que había traído. Después que salí del hospital, empecé a investigar. Algo sobre toda esa situación no tenía sentido. ¿Por qué agiotistas esperarían más de un año después de la muerte de tu padre para aparecer? ¿Por qué ahora, justo cuando has conseguido el trabajo de los sueños? Aurora la miró con atención, enjugando las lágrimas. Entonces, contraté un detective particular, no me preguntes cómo conseguí el dinero, para investigar la muerte de tu padre y esas deudas. Marina abrió la carpeta, revelando documentos y fotografías. Aurora, tu padre realmente debía dinero para agiotistas, pero él ha saldado la deuda 2 meses antes de morir. ¿Qué? Aurora tomó los documentos, examinándolos con mirada incrédula. ¿La acta de defunción que alguien ha dejado en tu puerta? Es falsa. Tu padre realmente murió de sobredosis, como tu madre siempre ha dicho. Alguien ha forjado una nueva versión para hacerte creer que fue asesinato. El cuarto parecía girar alrededor de Aurora. ¿Pero por qué alguien haría eso? Porque alguien necesitaba de una forma de separarte de Alejandro del Bosque. Marina viró para otra página de la carpeta. Y esa alguien tiene nombre. Valentina Moraes. La foto mostraba a Valentina en un restaurante caro, conversando con 2 hombres de apariencia intimidante. Ella ha contratado esos tipos, que ni son agiotistas de verdad, son actores desempleados, para amenazarte. Todo el esquema fue arquitectado por ella. Aurora se levantó abruptamente, caminando hasta la pequeña ventana del cuarto. Pero las heridas en ti eran reales, y las amenazas eran reales porque ella ha pagado para que fuesen reales. Marina confirmó. Aurora, esa mujer ha gastado una fortuna planeando eso. Ella te ha investigado por meses, descubrió tu historia familiar, identificó tus vulnerabilidades. Cuando Alejandro se ha interesado por ti, ella ha visto la oportunidad perfecta de destruirlo. Y yo caí derechito en la trampa, murmuró Aurora, el odio y la humillación quemando en su pecho. Has sido víctima de una sociópata calculista, Marina corrigió. Pero ahora que sabemos la verdad, podemos luchar. Aurora se giró para la amiga, sus ojos brillando con una determinación que Marina no veía hacía días. ¿Dónde está Alejandro ahora? Según las noticias, él va a anunciar públicamente hoy por la noche que ustedes nunca han tenido un relacionamiento, que eras apenas una empleada temporal que desarrolló una obsesión no correspondida. Marina pausó. Aurora, él está haciendo eso para protegerte. Él no sabe que todo es mentira. ¿Dónde será el anuncio? En el Hotel Presidente Intercontinental, evento benéfico de la Fundación del Bosque. Va a estar lleno de prensa y élite, chilanga. Aurora comenzó a caminar por el cuarto pequeño, su mente trabajando rápidamente. ¿Cuántas horas tenemos? 4. Pero Aurora, tú no puedes simplemente aparecer allá. La seguridad no va a dejarte entrar. Y aunque dejara, ¿quién va a creer en tu palabra contra la de Valentina Moraes? Entonces vamos a tener que ser más listas que ella. Aurora se giró para Marina, una sonrisa determinada surgiendo en su rostro por primera vez en días. Necesito de un favor. En realidad, necesito de varios favores. Durante las próximas 3 horas, Aurora y Marina trabajaron como un equipo militar planeando una misión. Marina usó sus contactos de la Escuela de Periodismo para acceder a informaciones sobre Valentina, mientras Aurora llamó para cada artesana y cliente que conocía, pidiendo un tipo muy específico de ayuda. «Conseguí», dijo Marina, desligando una llamada. Julia, aquella colega mía que trabaja en Televisa,
Dijo que puede darnos 5 minutos de atención si tenemos una historia realmente bombástica. Y tendremos, Aurora prometió, mirando para los documentos esparcidos sobre la cama. Necesito de una cosa más. ¿Conoces a alguien que trabaje en el Hotel Presidente Intercontinental? ¿Por qué? Porque voy a necesitar entrar en aquel hotel sin ser vista. Y voy a necesitar de acceso al sistema de sonido del salón principal. Marina la miró como si ella hubiese enloquecido. Aurora, ¿qué estás planeando? Voy a darle a Valentina Moraes exactamente lo que ella quiere. Aurora respondió, sus ojos brillando con determinación feroz. Un espectáculo público, solo que no será el espectáculo que ella está esperando. Mientras tanto, en la oficina de Del Bosque Holdings, Alejandro se estaba preparando para la noche más difícil de su vida. Beatriz había preparado el discurso que él debería leer, negando cualquier relacionamiento serio con Aurora y describiéndola como una empleada temporal que había interpretado mal sus intenciones profesionales. Señor Del Bosque, Beatriz dijo suavemente, aún hay tiempo de encontrar otra solución. Quizás si conversáramos con los otros miembros del consejo... No. Alejandro interrumpió, ajustando la corbata con movimientos mecánicos. Ya he tomado mi decisión. Voy a hacer lo que sea necesario para proteger la empresa y para proteger a Aurora. Aunque eso signifique destruir su propia felicidad. Alejandro quedó en silencio por un largo momento. Mi felicidad no importa si ella cuesta la vida de personas inocentes. Pero lo que Alejandro no sabía era que en aquel mismo momento, Aurora se estaba vistiendo en el pequeño cuarto de hotel, preparándose para la batalla de su vida. Ella había escogido uno de los vestidos que estaba creando para la subasta. Un vestido azul marino simple, pero elegante, que ella había terminado en las últimas horas en una máquina de coser prestada. ¿Estás segura de eso?, Marina preguntó, observando a la amiga arreglarse. Nunca he tenido tanta seguridad de nada en mi vida, Aurora respondió, verificando una última vez los documentos en su bolsa. Valentina Moraes piensa que puede usarme como peón en el juego de ella. Está en la hora de descubrir que algunos peones pueden tornarse reinas. Cuando Aurora salió del hotel, ella no era más la joven insegura que había conocido a Alejandro Del Bosque una semana atrás. Ella era una mujer determinada a luchar por el hombre que amaba, costase lo que costase. El palco estaba montado para la confrontación final, pero apenas Aurora sabía que las reglas del juego estaban a punto de cambiar completamente. El salón principal del Hotel Presidente Intercontinental estaba repleto de la élite chilanga, periodistas y fotógrafos aguardando el pronunciamiento de Alejandro Del Bosque. Valentina Moraes circulaba entre los invitados como una reina en su reino, vistiendo un Valentino rojo que costaba más que un departamento, saboreando anticipadamente su victoria. Alejandro estaba en el palco improvisado, ajustando el micrófono con manos que temblaban imperceptiblemente. El discurso preparado por Beatriz estaba doblado en su bolsillo, pero él no conseguía parar de pensar en Aurora, en su sonrisa genuina, en sus manos delicadas creando arte, en la forma como ella lo había mirado cuando dijo que lo amaba. Señoras y señores, Alejandro comenzó, su voz resonando por el salón. Gracias por estar presentes esta noche. Estoy aquí para aclarar algunos malentendidos que surgieron en la prensa recientemente. Pero antes que pudiera continuar, las luces del salón se apagaron abruptamente. Un murmullo de confusión se esparció entre los invitados. Cuando las luces volvieron, Aurora estaba parada en el centro del salón, iluminada por un spot que Marina había conseguido que un técnico amigo operase. Pido disculpas por la interrupción, Aurora dijo, su voz amplificada por el sistema de sonido que habían conseguido acceder. Pero hay algunas verdades que necesitan ser contadas antes que mentiras sean esparcidas. Valentina empalideció, intentando moverse en dirección a la salida,
pero descubrió que Marina y dos amigas periodistas habían bloqueado discretamente las principales puertas de salida. «Mi nombre es Aurora Costa», ella continuó, caminando lentamente por el salón mientras los invitados la observaban fascinados. «Y por algunos días tuve el privilegio de conocer el verdadero Alejandro del Bosque, no el magnate frío que ustedes ven, sino el hombre que aún sueña en honrar la memoria de su hermana Carolina, que aún cree que el arte puede curar almas heridas». Alejandro descendió del palco, sus ojos fijos en Aurora, incrédulo con su presencia allí. «Pero esta noche ustedes irían a escuchar una mentira», Aurora prosiguió, retirando documentos de su bolsa. «Irían a escuchar que yo soy una empleada obsesiva que se ilusionó con las intenciones de mi patrón. Una historia conveniente creada por alguien que no consigue aceptar que perdió al hombre que nunca supo valorar». «¡Seguridades!», Valentina gritó, pero su voz fue abafada por el interés creciente de los invitados y periodistas. «Valentina Moraes». Aurora se giró para encarar a la ex prometida de Alejandro directamente. «Durante meses, usted ha planeado meticulosamente mi destrucción. Ha contratado actores para hacerse pasar por agiotistas, ha forjado documentos sobre la muerte de mi padre, orquestado amenazas contra personas inocentes. Todo eso porque no conseguía aceptar que Alejandro escogió a una costurera simple en vez de una heredera mimada. Eso es ridículo». Valentina protestó, pero su voz temblaba. «¿Quién va a creer en la palabra de una mujer que tiene pruebas?». Aurora la interrumpió, extendiendo fotografías para los periodistas más próximos. «Fotos de usted encontrándose con los falsos agiotistas. Recibos de pagos hechos por usted a ellos. Conversaciones grabadas donde usted admite haber forjado documentos». El salón explotó en murmullos choqueados. Flashes de cámaras comenzaron a disparar mientras los periodistas examinaban las evidencias. «Y lo más patético», Aurora continuó, su voz ganando fuerza, «es que usted ha hecho todo eso no por amor, sino por orgullo herido, porque no podía aceptar que él ha encontrado en mí algo que usted nunca fue capaz de ofrecer: autenticidad». Alejandro se aproximó de Aurora, sus ojos brillando con una mezcla de admiración, alivio y amor puro. «¿Cómo has descubierto?». «Marina ha investigado cuando algunas cosas no hacían sentido», Aurora respondió, finalmente permitiéndose mirar directamente para él. «Y cuando descubrí que estaba siendo manipulada, decidí que no iba a dejar una víbora destruir al hombre que amo». «Has vuelto», él dijo simplemente, como si aún no consiguiera creer. «He dicho que te amaba», Aurora replicó, lágrimas comenzando a escurrir por su rostro. «Y cuando amas a alguien de verdad, luchas por él». La multitud alrededor de ellos se había transformado en espectadores silenciosos de un drama que superaba cualquier telenovela. Alejandro se aproximó más, ignorando completamente las cámaras y las miradas curiosas. «Aurora», él dijo, su voz ronca de emoción, «yo estaba dispuesto a perder todo para protegerte. Mi empresa, mi reputación, todo. Y yo casi te he dejado hacer eso», ella respondió, tocando su rostro suavemente. «Pero entonces percibí que el verdadero amor no es huir juntos o sacrificarse uno por el otro. Es luchar juntos contra quien intenta separarnos». Mientras tanto, Valentina intentaba discretamente dirigirse para una salida lateral, pero encontró a Marina en su camino, sonriendo con satisfacción. «Ah, Valentina». Marina dijo alto lo suficiente para que todos oyesen. «¿No vas a esperar para ver el final de la historia que has ayudado a crear?». «Alejandro», Aurora se giró para él tomando sus manos. «Hay algo que necesito decirte, enfrente de todos». Ella respiró hondo, mirando alrededor del salón repleto de personas que representaban la alta sociedad chilanga. «Yo soy hija de viciados en drogas. Crecí en la pobreza,
Fui criada por mi abuela en una casa simple y hasta algunos días atrás mi mayor aspiración era conseguir pagar la renta al final del mes. Su voz se tornó más fuerte. Pero eso no me torna menos digna de amar o ser amada. Eso no me torna menos capaz de ver la belleza en el mundo o de crear cosas bellas con mis propias manos. Alejandro sonrió, recordando de las palabras que había dicho para ella en el primer día. Usted aún cree que el arte puede tocar almas. ¿Y tú? Aurora continuó mirando directamente en sus ojos. Tú eres un hombre que perdió personas importantes, que ha construido paredes alrededor del corazón para protegerse, pero que aún es capaz de reconocer pureza cuando la encuentra, que aún cree que el amor verdadero existe. Yo creo, Alejandro dijo, su voz quebrando ligeramente, porque tú me enseñaste eso. Sin importarle la multitud que los observaba, Alejandro se arrodilló delante de Aurora, retirando del bolsillo un anillo que había comprado días atrás, cuando aún creía que podría protegerla de lejos. Aurora Costa, él dijo, su voz resonando por el salón silencioso. Usted ha aparecido en mi vida como un huracán disfrazado de brisa suave. Usted ha tomado mi mundo ordenado y lo ha virado de cabeza para abajo de la forma más bella posible. Usted me ha mostrado que existe algo más valioso que poder o dinero, una alma que aún tiene esperanza. Aurora cubrió la boca con las manos, lágrimas escurriendo libremente. Cásate conmigo, Alejandro pidió. No para salvar mi empresa o tu reputación, sino porque no consigo imaginar un único día de mi vida sin oírte tararear mientras trabajas, sin ver cómo iluminas cualquier ambiente que entras, sin tener el privilegio de proteger y ser protegido por alguien que ama con tanta pureza. Sí, Aurora susurró, después repitió más alto para que todos oyesen. Sí, acepto. El salón explotó en aplausos mientras Alejandro deslizaba el anillo en el dedo de Aurora y se levantaba para besarla. Era un beso que sellaba no apenas un compromiso, sino una victoria sobre todos que intentaron separarlos. Espero que seas muy feliz limpiando la reputación de él después de ese escándalo, Valentina gritó, haciendo una última tentativa desesperada de causar daño. Aurora se separó de Alejandro apenas lo suficiente para responder sin salir de sus brazos. La única cosa que necesita ser limpia aquí es tu conciencia, pero eso, desafortunadamente, es un trabajo imposible. 6 meses después, Del Bosque Holdings no apenas se había recuperado del escándalo, sino que estaba más fuerte que nunca. La story de la empresa que casi fue destruida por una ex prometida vengativa, pero fue salvada por el amor verdadero, se había tornado una leyenda en el mundo corporativo. Aurora se había tornado no apenas la señora del bosque, sino también la directora creativa de la fundación que llevaba el nombre de Carolina. Sus vestidos, ahora creados en el taller que Alejandro había construido especialmente para ella en el penthouse, eran disputados por la élite mundial. Pero lo que más importaba para ambos eran las mañanas tranquilas en la terraza, donde Aurora trabajaba en sus creaciones mientras Alejandro leía informes, ocasionalmente parando para observarla tararear bajito sus melodías inventadas. ¿En qué estás pensando?, Aurora preguntó una de esas mañanas, notando cómo él la observaba con aquella mirada intensa que aún hacía que su corazón se acelerara. Estoy pensando, Alejandro respondió, posando los papeles y aproximándose de ella, que tu abuela estaba en lo correcto. Cada artesana realmente tiene su propia música interior. ¿Y cuál es tu música?, Aurora preguntó, permitiendo que él la jalase para sus brazos. Tú, él respondió simplemente, tú eres mi música, mi arte, mi autenticidad. Tú eres todo lo que yo no sabía que estaba buscando. Y mientras se besaban en la terraza soleada, con la Ciudad de México extendiéndose infinitamente al horizonte, ambos sabían que habían encontrado algo raro y precioso, un amor
que había sobrevivido a chantajes, manipulaciones y diferencias sociales. Un amor que había probado que a veces los cuentos de hadas realmente suceden, especialmente cuando dos personas están dispuestas a luchar por ellos. La historia de Alejandro y Aurora se tornaría leyenda en los círculos sociales chilangos, contada y recontada como prueba de que el amor verdadero aún existe. Y en el taller que un día perteneció a Carolina del Bosque, donde todo comenzó, los vestidos de Aurora continuaban contando historias de esperanza, probando que incluso en los tiempos más sombríos aún es posible bordar sueños en tela y transformarlos en realidad.